Saludo de nuestro programa del día de hoy, decíamos de la importancia que todavía hay un silencio con relación a lo que originó la explosión en San Cristóbal. El presidente Luis Abinader ayer, que se trasladó a la sede del COE, para dar seguimiento y las informaciones sobre las consecuencias que tuvo en el país el paso de la tormenta Franklin. Ustedes saben que incluso aquí en nuestro espacio estuvimos en cobertura, por eso lo cedimos para hacer contacto con CDN Televisión, para entrar en la cobertura total y excelente que hizo el equipo de medios de Multimedios del Caribe para darle seguimiento en todos los ángulos a lo que fue el paso de la tormenta tropical Franklin, que dejó muchísimas personas desplazadas, pero gracias a Dios, a la prudencia de la gente, a la rápida intervención de las autoridades y a la acción coordinada del COE, no hubo consecuencias mayores. Lamentablemente, 2 personas muertas, generalmente por descuido. También en San Cristóbal, una cosa increíble, Dios mío, ¿qué pasa en San Cristóbal? Porque además de la explosión, estos 2 muertos por el paso de la tormenta Franklin, hubo 2 personas que murieron en esos días. Lo que pasa es que ese tema casi no se trató por la magnitud de la tragedia de la explosión, pero 2 personas perdieron la vida, afectadas, creo que fue en la hidroeléctrica. Y no sé, no podría dar mayores explicaciones si fue un tema de accidente, cómo ocurrió, pero pasó allí. Así que todas nuestras bendiciones y oraciones estén con nuestra querida hermana provincia de San Cristóbal en estos momentos difíciles y de tragedia que les ha tocado vivir. Entonces, ayer el presidente Luis Abinader dijo que se está investigando y que no habrá silencio con relación a esto, pero ya han pasado 10 días desde que ocurrió esta tragedia y aquí nadie tiene la menor información, la mínima información de qué fue lo que ocasionó esta explosión que tiene 33 muertos, y ustedes saben cómo esto ha conmocionado el país, una tragedia que aquí nunca había ocurrido, y no es posible que a estas alturas no se sepa absolutamente nada de qué fue lo que provocó esta explosión con consecuencias tan fatales para San Cristóbal y para todo el país. Así que esperamos que las autoridades puedan lo antes posible dar por lo menos detalles preliminares del avance de las investigaciones y que nos puedan decir qué pasó, porque el país necesita saber qué pasó. El silencio, la falta de información creíble no es una opción para un caso tan terrible, de consecuencias tan lamentables para nuestro país. No puede ser una opción. Y las voces que andan por ahí diciendo que quienes reclaman que esto se le dé una explicación, que la sociedad está esperando que el gobierno, las investigaciones del gobierno les digan qué pasó, no estén politizando este tema y diciendo que quienes reclaman se trata por un asunto de intereses políticos, porque ¿por qué tiene que ser de intereses políticos? Interés político tiene usted si intenta acallar las voces que exigen que se explique y que a esta sociedad se le dé el argumento y se les diga qué fue lo que pasó allí. Tenemos derecho a saber y hay que saber. Tenemos que saber. Así que eso por un lado, señores, estamos en esa expectativa, no vamos a soltar el tema, no se puede, esta sociedad necesita una explicación, hay que exigir la explicación a las autoridades y vamos a confiar en la palabra del presidente Luis Abinader, que ayer dijo que aquí el silencio no será la respuesta. Así que vamos a creer en eso, vamos a confiar en la palabra del presidente de la República con relación a esta tragedia, a la causa de esta explosión que originó una tragedia de una magnitud tan lamentable. El otro tema de la semana que fue opacado por el paso de la tormenta Franklin es la alianza opositora del PRD, la Fuerza del Pueblo y el PLD. De esto hay que decir algunas cosas. Déjenme
presionar el botón aquí a ver si nos pasó algo y no estamos transmitiendo en... Sí, estamos en la transmisión de Instagram. Perfecto, gracias. Así son los programas en vivo. Le quería decir que hay dos temas fundamentales. A ver, ¿cómo continúan las conversaciones para que la alianza opositora se amplíe y sea una realidad? De manera que esto no se quede solo en el impacto, porque si esta alianza resulta un fiasco, será terrible para la oposición, lo que no me parece que esto último que estamos diciendo ocurra, pero es importante observarlo porque ninguna hipótesis se puede descartar en el escenario electoral. Ahora, el partido de gobierno, esto es un reto, es un desafío. Es el desafío más importante que enfrenta políticamente la gestión del presidente Luis Abinader, que hasta ahora, por el buen manejo que ha tenido el presidente y su gobierno, de tantas crisis que les ha tocado lidiar, llegaron en medio de una crisis y han tenido una crisis tras otra. Esa es la verdad. Y hay que decir que el gobierno ha logrado mantener el país a flote en medio de esa situación. No reconocerlo es ser subjetivo, no evaluar con objetividad lo que ocurre con relación a esos temas. Hasta Haití, señores, empeoró. Hasta eso, la guerra de Ucrania, la crisis del COVID, las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus por el cierre que se produjo a nivel mundial durante varios meses del 2020. Eso está ahí. Y el manejo que han tenido las autoridades también está ahí. Ahora, hay otros temas que son realidad. La crisis económica está sacando a los gobiernos del poder. No importa que no sea responsabilidad del gobierno de turno, el punto es que el que paga en las urnas es el que está, porque la gente, eso no le dio respuesta a lo que le ha pasado, sus necesidades, y bueno, no hay forma de convencerlo que usted le va a resolver un problema que se generó y que usted está ahí y no se lo resolvió. No, se arriesgan a lo que sea. Esa es la verdad. Entonces, el gobierno del presidente Luis Abinader, además de tener ahora a toda la oposición unificada para combatir al PRM y sus partidos aliados en las urnas en el nivel congresual, en el nivel presidencial y para la segunda vuelta en el nivel presidencial, tiene que lidiar con la crisis económica, porque la gente, el poder adquisitivo de la gente ha disminuido. Eso el propio gobierno lo reconoce cuando tomó todas las medidas para controlar el aumento de la inflación. Entonces, eso es una realidad. Pero hay una recesión, la economía no ha crecido. En los primeros 6 meses de este año, la economía no creció al ritmo que se pensó. Entonces, la gente también tiene un tema de que no hay divisas, no hay dinero circulando. Por eso vimos cómo el Banco Central liberó, hasta ahora se han liberado, entre otros recursos y los 95,000 millones del encaje legal, 125,000 millones de pesos, me parece, si mal no recuerdo la cifra. Sin embargo, la política de bajar la tasa de interés que llevaba apresuradamente el Banco Central tuvo que pararla. Esa medida no se continuó. Por algo será. Entonces hay una realidad económica que, además del frente opositor que ahora componen el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD, tiene de frente al presidente de la República. Entonces es un contexto electoral que no es fácil. Y esto obliga al gobierno y al PRM a replantear su estrategia electoral. Hasta ahora, el escenario de 3 era fantástico.
el escenario deseado, el más favorable al gobierno, porque en un pleito de 3, el que va unificado, como está el PRM unificado, por supuesto que ahí no hay que ser un científico de la NASA para saber que va a ganar, que el PRM barría a nivel municipal y congresual, y en la presidencial tenía muchas posibilidades, porque si no se genera desde la oposición una expectativa de triunfo, eso hace que más gente se sume al proyecto que parece con más posibilidades de éxito. Esa es la historia electoral de la República Dominicana. Pero esto ha cambiado y hay que ver cuál será la estrategia del Partido Revolucionario Moderno para enfrentar esta realidad, que además tiene como condimento, como aderezo, que quienes se han unificado en la oposición no son unos extraños, no es un invento para los sectores fácticos, no. Es el grupo que gobernó la República Dominicana en los últimos 20 años, con gran éxito, con una obra de gobierno que está ahí. El mensaje a los sectores de poder que inciden en la toma de decisiones a nivel nacional es de seguridad, no es un invento, nada de eso es un invento. Son tipos que les han dado resultado a esos sectores. Esa es la verdad. Entonces usted va a ver a partir de ahora un manejo más cuidadoso. Poco a poco usted verá cómo esos sectores fácticos empezarán a darle un tratamiento distinto a esta gente de la oposición, porque ellos saben que pueden ser gobierno y además saben que están en manos seguras, porque estos tipos gobernaron con esos mismos sectores fácticos durante 20 años y les fue bien y el país estuvo estable. Entonces ellos no son desconocidos, que es una gran ventaja que tiene el frente de oposición que encabezan los 3 partidos mayoritarios de la oposición. Entonces sí es un problema electoralmente serio para el partido de gobierno. Esa es la verdad. Lo otro que para mí es arriesgado decirlo, pero lo voy a decir porque me gusta. Equivocarse es humano y además la democracia lo permite. Lo que dije ayer y que generó muchísimas reacciones y gente criticándonos en las redes sociales es el contexto político que se genera y que, dado el impacto positivo para la oposición que tiene la alianza de estos 3 partidos, se genera la posibilidad real de un triunfo en primera vuelta para Leonel Fernández. Hay gente diciéndome, mira, vamos a ver. ¿Por qué digo yo esto? Hasta ahora, en el acuerdo que hay en la oposición es un apoyo a quien queda en segundo lugar, si ninguno pasa en la primera vuelta. Perfecto. Ahora, entre Miguel Vargas, que es candidato del PRD, Abel Martínez y Leonel Fernández, yo creo que nadie está discutiendo el posicionamiento electoral de Leonel Fernández y de su partido, que están en la segunda posición ahora. El proyecto de Abel Martínez, que ya va a tener un año en octubre de próximo, no ha arrancado, no ha despegado. Y si ahora ese voto, esa base electoral del PLD y de la Fuerza del Pueblo, que es la misma, a esos votantes, señores, les da igual votar por Leonel Fernández que votar por Abel Martínez. Ahora, ese es un votante que va a identificar con cuál de los 2 proyectos es que resulta más corto el camino para llegar al Palacio Nacional. Hasta ahora, el camino más corto parece ser el de Leonel Fernández. Es uno de los argumentos que sostengo para decir que podría producirse un desenlace en primera vuelta que podría beneficiar a Leonel Fernández. Lo otro, el votante dominicano no le gusta decidir en segunda vuelta. El votante dominicano tiene un conocimiento impresionante del voto útil,
termina definiendo la elección en primera vuelta. Le pasó al presidente Luis Abinader en el 2020. Cuando la gente observó que Luis Abinader era la opción, que en primera o en segunda vuelta era con él que iban a sacar al PLD del poder, votó por Abinader en la primera vuelta. Y así ha ocurrido siempre. Pasó en la única ocasión que aquí se produjo una segunda vuelta, fue un contexto muy excepcional y lo condujo y lo indujo hasta ahí el doctor Joaquín Balaguer desde el poder. Porque si no es así, segurito que hubiesen votado por Peña Gómez en la primera vuelta, si no es por la estrategia que tiene el presidente Balaguer de inducir parte del voto reformista hacia el PLD y Leonel Fernández para evitar que Peña Gómez ganara en primera vuelta. Eso fue lo que pasó. Pero desde la oposición es mucho más complicado, además que el votante es inteligente. Imagínense que en marzo, después que pasen las elecciones de febrero, el votante de esa base electoral, que es el PLD y la Fuerza del Pueblo, que es el votante bochista, observen que de todas maneras votarán por Leonel, o en primera vuelta o en segunda. Les digo lo que van a hacer, que votarán por él en primera vuelta. Ese es el comportamiento histórico del votante dominicano. Que pase otra cosa, hay que verlo, porque en política nada está escrito en piedras. 1000 veces lo hemos dicho aquí, desde estos micrófonos. A estas alturas del 2019, nadie se imaginó que Luis Abinader terminaría colocándose la banda presidencial, porque esas elecciones estaban predestinadas a que las ganara el PLD, a que el PLD retuviera el poder. Sin embargo, la coyuntura cambió y todo favoreció a Luis Abinader, que estaba listo para capitalizar la fracción que se dio en el PLD, porque si no está listo hubiese podido pasar cualquier otra cosa también. Pero Luis estaba listo para capitalizar el momento y así pasó. Entonces, lo que decimos son análisis de coyuntura. Bueno, pero hasta hace poco que esta alianza no se veía posible. ¿Quién discutía la posibilidad de una reelección del presidente Luis Abinader? Yo no veía una competencia real para el presidente Abinader, que aunque los números dicen que al día de hoy no le dan para ganar en primera vuelta, sin embargo tiene las condiciones para crear, para generar un desenlace en primera vuelta donde él saliera beneficiado, pero si no se producía este acontecimiento político del frente opositor. Yo sí creo que si hubiesen ido divididos, el presidente Abinader tenía las condiciones para generar un triunfo en primera vuelta, que las puede tener todavía. No estoy diciendo que no. Lo que pasa es que este último acontecimiento político se la pone un poco más complicada que lo tenía antes de ahora. Nosotros vamos a una pausa comercial y ya volvemos en Buenas noches, buena suerte con nuestro invitado de hoy. Con nuestro invitado del día de hoy, Jorge Amado, aspirante a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional por el partido oficial PRM. Gracias, Jorge. No, gracias a ti, Yanesi, por invitarme. La verdad es que he estado tantas veces en este edificio, acompañando a tanta gente en tantos años, que cuando llego ahora y me toca a mí sentarme aquí y comentar con gente como tú, que tiene toda la vida, parte de su vida dedicada a esto, no deja un poco eso de, uno se sonroja y uno dice, bueno, pero es que es un poco del sueño hecho realidad, de encontrarse en la primera fila, ahora con esta aspiración a diputado y bueno, a tu orden, de verdad, y muchísimas gracias por invitarme. Jorge, me sorprende que tú eres del grupo de Carolina, de Yayo, de Lugo, de Fellito. Y honestamente, yo nunca te había visto. Cuando yo veo que tú sales en la campaña y que tienes 44 años, yo digo, ¿y dónde estaba este hombre? Mira, tú sabes que un partido político es un poco aquello del equipo también de pelota, de una empresa donde desde el que sirve el café hasta el presidente del partido tiene una función que es importante y no siempre se nota lo que están haciendo todo el mundo. En el caso del PRM, y tú mencionaste una generación de la cual yo soy parte, así como el profesor Bosch en el 62, ¿no? Preparó una serie de jóvenes que luego fueron funcionarios más adelante en los gobiernos del PRD. Así el presidente Hipólito Mejía en 2000-2004 preparó una serie de jóvenes, los mandó a estudiar, les inculcó la educación, le promovió la educación
Y ahora cuando llega el gobierno, el presidente Abinader encuentra ya preparado en el partido, listos para gobernar, una cantidad importante de jóvenes. Yo te hablo a ti de jóvenes como Andrés Lugo Riz, que está en la presidencia, como Sigmund Freud, que está en la DGAPP, como Eduardo San Lobatón, el director de aduanas, como la misma senadora del distrito, Farideh Raful, Sí. o Paino, el que está en el tema de la basura. O sea, para que tú veas cómo es la visión política, ¿no? Voy a trabajar a largo plazo, un partido piensa en eso, y el presidente Abinader tiene que agradecer al presidente Hipólito Mejía eso. Soy parte de esa misma generación. Qué bien. De todo lo que más me ha sorprendido es el discurso, que no se parece un poco incluso a la línea discursiva del partido oficial, porque el PRM de manera oficial apoya las tres causales, tiene un pensamiento un poco más liberal. Sin embargo, tu propuesta es de respaldo a los valores cristianos, a la familia. ¿Por qué? Mira, la realidad, ya ni siquiera, lastimosamente, no en República Dominicana, creo que en el mundo, la familia deja de ser el centro, hace tiempo el centro del debate, lo principal. Esa principalidad que tenía, por ejemplo, en la década de los 80, cuando yo crecí, que la familia era todo, o sea, el sueño de hacerse de un matrimonio joven, temprano, sacar una estufita, sacar la primera casa, tener los primeros hijos, eso era el centro de la sociedad. Y ese es el modelo, ese era el modelo sobre el cual se construía país. Ahora bien, hay que reconocer que en la época que vivimos, el padre y la madre tienen que salir, tienen que proveer, quizás tienen que cambiar el tiempo de calidad por un tiempo, perdón, el tiempo de cantidad por un tiempo de calidad, tienen que elegir el desarrollo de la tecnología, el problema del desarrollo económico. Eso ahora impera una necesidad en el Estado que quizá la familia le quita protagonismo, ¿no? Y yo notaba eso y decía, ven acá, pero tiene que ver, tiene que poder llegar el discurso de la familia, volver al Congreso Nacional. ¿Qué mejor lugar que el Congreso Nacional para que un hombre que no está en la cotidianidad política, que no es funcionario público, que solo quiere llegar para poder, con ese micrófono en un Congreso Nacional, poder hablar de familia, hablar de la promoción de la familia, hablar de lo importante, hablar del abuelo, hablar de la mamá soltera, hablar del niño, hablar de la protección en sí también de los niños, no solo sobre su seguridad física, que es muy importante, con respecto ahora que vi que el presidente hablaba de aprobar el programa de un código ámbar Ujú. para el tema de los secuestros. No solo hablar de eso, también cuidarlo de ideologías que quizás no son, que si bien para los adultos se puede respetar, para los, no son a la edad de los niños no se le puede hablar de eso. Entonces, creo que la familia hay que devolver ese sitial y por eso me motivé a participar intento ir al Congreso Nacional a hablar de eso. Tú llevas un discurso diametralmente opuesto al de la senadora que va a ser candidata de tu partido. Bueno, pero en ¿cómo es? Aquello de Benito Juárez, pero voy también con Voltaire. Eh, Podemos disentir, pero respetaría hasta la muerte el derecho que tienes de hacerlo y de poderlo decir. Hablabas desde la tolerancia, desde el amor, desde el amor al prójimo que nos enseñan en casa, ¿no? Desde la decencia, creo que se puede disentir y unidos en una diversidad, echar este país adelante, que es lo importante. Pues me imagino que en ese enfoque que tú tienes, tú eres de la persona que va a misa todos los domingos y comulga. Así es, así es. Mi padre es diácono de la Iglesia Católica Así. y mi cuñado pastor evangélico. O sea, Oye, eso. tengo cierta presión que la asumo con mucha felicidad en mi vida. Claro que sí, claro que sí. Jorge, con ese discurso, una persona joven como tú, la circunscripción uno que tiene unas características muy particulares, ¿tú no temes que te puedan considerar inadecuado, que eso no es para estos tiempos, que tú estás en el siglo pasado? Mira, yo estoy consciente que no soy el candidato más popular, más chévere. De hecho, si bien de algún modo el humor leve en la vida, todas las variables de la vida es importante, yo creo, Yanesi, que todo lo contrario, que la política se ha relajado demasiado, está muy banalizada. La política, de algún modo, no puede ser esto de un meme, de un bailecito de TikTok, de un trajecito vistoso, de un evento de popularidad para tener likes. No, la política es muy seria, lejos de eso. Y yo creo que eso, lo primero que quiero lograr con mi campaña es decirlo. La política no debe ser eso, es todo lo contrario, es algo muy serio. Es algo de cómo se impacta la vida de los que nos escuchan, sus hijos, qué le dejamos en lo cívico, en lo económico. O sea, lo primero que estoy consciente de lo que dices, pero no debe ser eso la política y creo que hay mucha gente, la mayoría de la gente comulga más con lo que digo. La mayoría de la gente es decente, la mayoría de la gente quiere vivir en paz, la mayoría de la Ay, gente sí. tiene en su corazón esa llama de Duarte, de Mella, de Sánchez y de Luperón y es patriota y lo que piensa es en su país y cómo sacar a sus hijos adelante. Y si la mayoría se identifica con eso,
en algún momento creo que dándole todos los días un poquito, vamos a caer en la favorabilidad de toda esa gente, sin duda. En la agenda congresual, me imagino, obviamente, que tú no vas a votar por un código penal que despenalice el aborto entre circunstancias, que es una de las razones por la que esta pieza no ha salido del Congreso Nacional. ¿Cómo tú vas a tratar este tema que genera mucha controversia? Mira, si bien para, yo creo también con este ejercicio que hay que ser muy sincero, hay que dejar la demagogia de lado, más cuando pensamos llegar a un Congreso Nacional, donde si bien nuestro voto sería uno de 190 votos, impacta la vida de los 10 millones y pico de dominicanos que dice el censo tenemos acá en este momento. Entonces, mira, en el caso del Código Penal, eso no se aguanta más, no se sostiene que dure más tiempo el Código Penal. El solo hecho de que se puedan adecuar una serie de condenas aportaría muchísimo en la lucha contra la delincuencia. Eso amerita. Eso hay que hacerlo ya. Pienso que se va a aprobar próximamente. Pienso que de aquí a un año, a mí me tocaría juramentarme dentro de un año. Creo que ya estará aprobado. Ahora bien, no voy a rehuir tu pregunta, porque la gente tiene que saber cómo piensa si llego al Congreso voy a ser diputado de cerca de 500.000 electores de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Y esa gente tienen que saber cómo yo pienso. Y en el caso de la vida, yo soy pro vida en todas circunstancias. Pienso que al niño hay que darle la oportunidad de nacer. Con eso creo que contesto tu pregunta sobre el Código Penal. Nunca lo aprobaría como una despenalización del aborto. ¿Y la lectura de la Biblia en las escuelas, tú lo apoyas? Yo no encuentro algo más saludable, sin mi opinión personal, algo más hermoso, más que hablarle a los niños de la Biblia. Aquello de proverbio, de instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Habría que ver el tema constitucional y los derechos, pero déjame decirte algo, si eso es compatible con la Constitución, yo lo apoyaría, ¿por qué no? Claro que sí, claro que sí. Hay otros temas porque en otros países hemos visto que ya ha avanzado. Por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, yo pienso que esa es una discusión que en algún momento aquí va a llegar a la República Dominicana porque es que ha avanzado en otros países. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cómo tú crees que podríamos resistir? Porque es toda una agenda internacional y tu punto de vista es evidente que no estaría orientado en ese sentido, pero cómo lidiar con toda una ola, una realidad que viene ahí. Sí, es una realidad que se nos viene. Yo te diría que una forma práctica es apoyando a mucha gente que como Jorge Amado entiende que el matrimonio igualitario no tiene cabida en nuestras costumbres y mantener el matrimonio como dice la Constitución entre personas de diferentes sexos. Y yo creo que, así como te digo, mira, hay mucha gente buena, no solo en el PRM, en todos los partidos. Creo inclusive que el menú de candidatos que va a presentarse al electorado de la circunscripción número 1 en mayo del año que viene va a ser uno de los mejores de toda la historia de las elecciones municipales y congresionales luego de la aprobación del voto preferencial de 2002. Y creo que una manera es esa, una manera es sabiendo cómo piensan sus próximos legisladores y apoyando a lo que de algún modo, en lo que de algún modo pensamos que comulgan con nuestros valores y con nuestros ideales. Así es. Nosotros te vamos a pedir permiso para ir a una pausa comercial y ya regresamos en Buenas noches, buena suerte. Que es una campaña muy bien pensada la de él y va a llegar a un nicho de la población que no veo muchos dirigentes del PRM con ese tipo de discurso porque es un partido que formó a sus cuadros con una línea política un poco más liberal y la tuya y la de Jorge es conservadora. Así que vamos a seguir conversando con él sobre sus planes en caso de llegar a al Congreso Nacional. Pero hablábamos del costo de la política, que es bastante complicado. Es así, Janice. Es así, la verdad que es un trabajo dificultoso, pero es posible, la ley electoral te permite hasta un tope. Y te permite hacer recaudaciones. Sí te digo que en esta primera etapa, en la pre-campaña, por el corto tiempo que significa, y yo haberme decidido tan tarde, porque a todo esto no tenía una idea perseguida hace un mes y medio de ser legislador, me di cuenta que cuando vi la lista de los que se inscribían, que el licenciado Orlando Jorge Villegas no se iba a presentar, y yo tengo una relación que hereda él de su padre, y que entiendo que nuestro perfil de su padre, el mío, el de él, se parecía mucho. Al no inscribirse él, notaba que iba a haber un vacío de ese perfil y ahí fue que decidí la inscripción. Aquí, eso es una noticia que te doy, Oye, una primicia eso. que no he dado mucho, pero ahí tomé mi decisión porque ese voto
ese voto de valores, ese voto decente, ese voto de familia, ese voto pro vida, no es verdad que yo lo pensaba dejar perder. Y ahí tomé mi decisión. Y fue difícil decidir. Que yo Para, te veo a ti como que, porque que, no sé, Jorge, yo nunca te había visto en estos asuntos y ahora te veo así que saliste mira, con este empoderamiento, porque el hombre está empoderado, señores. claro, no, pero no se puede tampoco que el tema de la tolerancia, de la decencia, no se puede, ahí también hay firmeza y mira, y hay valores, todo el tema de la familia, es que yo me pongo a pensar, a veces nos quejamos tanto de las células, pero es que si no protegemos el núcleo, si no incentivamos el núcleo, si hacer familia no es algo bonito, si no es algo trascendente, si no es algo que se debe motivar, pero incentivamos al turismo, la zona franca, la industria, de todo. O sea, ¿cómo no incentivar a la familia? Mira, yo pensaba, cuando yo me decidí, yo miraba a mi papá tiene 70 y tantos, pero a los 60 bajitos, tuvo que emprender porque se quedó sin empleo. ¿Tú sabes lo difícil que es emprender por una persona de 60 y pico de años en este país? O conseguir un empleo. Y yo decía, pero si así como estamos tratando de crear un programa para que los jóvenes, cuando salen de la universidad, lo del primer empleo, de algún modo los empleadores que lo contratan puedan tener una parte de esa nómina que pagan a esos jóvenes, sea deducido el impuesto sobre la renta, ¿por qué no hacemos algo parecido al final? Cuando a esa persona de 65, 70 años, que los empleadores de ellos se vean motivados en mantener a unos tantos en su nómina para mantenerlos activos económicamente, porque no es solo un tema de un sueldo, Yanesi. Es que una persona después de los 65 años necesita este ejercicio y el hecho de levantarse, ir a un trabajo y volver a su casa es el ejercicio que necesitan en el día a día. Y esa persona que también nos han sacado a nosotros adelante. Claro. O sea, tiene que haber justicia. Yo creo que se puede hacer eso. Y el abuelo es familia, el niño es familia, la madre soltera es familia. Mira, o el padre, porque en el caso mío, que tengo que hablar, cualquiera que creyera que yo vengo de una familia perfecta, mamá, papá, Sí. hermanito, hermanita, no, mira, mi madre murió cuando yo tenía 5 años, lo digo porque es mi caso, no Sí. violo confidencialidad. Mi padre enviudó pues, en ese momento y nos sacó adelante a Que mis nada más hermanos no y hay a mí. mujeres que No, sacan hay sola hombres que lo adelante hacen. familia. Mira, yo puedo conozco hablar por varios mi caso. Yo casos, vengo de sí. una familia, si eso es infuncional, yo vengo de una familia totalmente infuncional. Y ya sea la mía o la de otros dominicanos, porque también hay padres que se van al extranjero y la madre se queda aquí con los niños y está la separación física. O sea, eso es familia y la familia nunca pasará de moda y la familia, el modelo que sea, tiene que recibir algún tipo de protección y de apoyo del Estado. Así es. Por cierto, Jorge, entre las cosas que aquí se han planteado, que son ideas que uno ha escuchado, pero todavía no he visto nada formal, siempre ha estado el tema de crear el Ministerio de la Familia, que incluiría como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud y eso. ¿A ti te parece bonita esa idea? ¿Tú la apoyarías desde el Congreso? Mira, en mi visión de la política, y mira, se puede escuchar un poco contra natura, porque vengo a hablar de familia y de Sí. valores. Yo, sinceramente, a nivel general, no estoy de acuerdo con la creación de tanta burocracia. Creo que menos burocracia. Creo que menos burocracia. Yo no es que no aprobaría, habría que ver si hay un proyecto serio Ujú. y el impacto que tendría. Yo no estoy tanto de acuerdo con aumentar tanta la burocracia. Creo que hay demasiado ministerio, creo que hay demasiado inclusive senadores y diputados. Creo que debiera existir menos. Y lo mismo que la provincia. Yo creo más en un estado más chico, más eficiente y por eso quizás no estaría a favor de la creación de un ministerio necesariamente para eso, pero para usted trabajar la familia, para usted darle el lugar que necesita, no necesariamente se necesita un ministerio como tal, a través del Ministerio de Educación, a través del mismo Educación Superior, el mismo de Salud, o el mismo de Trabajo, se pudieran crear una serie de seguimientos con la familia, ¿no? Que no veo ningún problema. Además de estos temas de la familia, de los valores familiares que tú defenderías desde una curul en el Congreso, ¿cuál es tu otra agenda? ¿Qué complementa tu agenda legislativa? Mira, mi gran deseo con mi aspiración, Yanesi, es que mucha gente decente mire y le pierde el miedo a la política y a la actividad de la cosa pública. Mucha gente que está en su área de confort, como lo he estado yo hasta este momento, porque la verdad es más fácil estar tranquilo, dedicarse a sus problemas individuales, no pensar en lo colectivo. Pero te voy a decir una cosa, un dominicano privilegiado se fue una vez a estudiar fuera, a Europa, y miró allá una serie de realidades que él quería traer a su patria, y vino aquí luego y nos dio esta bella República Dominicana. Hablo de Juan Pablo Duarte. Si lo que hemos tenido la oportunidad de prepararnos, de tener éxito,
no le devolvemos un granito de arena al país, ¿qué será de la República Dominicana, la que yo quiero para mis hijos y sus hijos después? Entonces yo creo que lo primero que quiero es que mucha gente se pueda motivar y que pierda el miedo. Y sí que es difícil, y mira, y ser congresista con el proceso actual, con el sistema que hay de elección, es bastante difícil para una persona como yo poder llegar. Sin embargo, con mi ejercicio creo que se puede y creo que mucha gente puede perder el miedo. Hablabas de propuestas, bueno, realmente esa es otra cosa que hay que devolver a la política, hay que sacar la demagogia. La mayoría de los candidatos a puestos electivos de legislador llegan con un menú de 72 propuestas de ley que van a pasar. Y yo tengo que ser sincero, porque he observado mucho el Congreso. Un legislador de primer cuatrenio, un diputado de 190, no es tanto lo que puede lograr desde la aprobación de un proyecto de ley, de la lógica legislativa. No es tanto, Yanesi. No es tanto, eso no es real. Ahora, un diputado de 190 con este micrófono ahí dentro, defendiendo un tema, abrazando una causa, puede lograrlo todo. Puede cambiar una sociedad. Mira, ahí tenemos una ley de protección a personas con trastorno del espectro autista que acaba de salir hace 3 meses. Que si bien yo vi que el Poder Ejecutivo decía que hay que optimizarla, pues se optimizará. Pero mira, un legislador, en mi caso, llego allí, yo me metería en salud pública, en Hacienda, a buscar que lo bueno que tenga esa ley se saque inmediatamente en práctica y se pueda lograr. Porque la familia que tiene un niño con autismo no aguanta más, Yanesi. No aguantan más. Entonces hay que dejar la politiquería. Los políticos no debieran de estar tanto en fiestas populares, en baile, en torneo y cosas. Lo que tienen que estar, los congresistas, es haciendo leyes o representando a los ciudadanos y sacando hacia adelante los proyectos de ley ya aprobados. ¿A ti no te gusta mucho ese figureo en la política? La verdad que no, de verdad que no. Y de hecho, no es mi intención en ningún momento hacerme ni viral ni famoso. Yo quiero poder contagiar y poder cambiar en lo que pueda mejorar, pero no tengo creo que la política es lejos de ser eso. Es lejos de ser eso. Es algo muy serio. Es algo muy serio. Y la gente que nos escucha, que oye otra cosa, yo aspiro y estoy feliz de hacerlo por la circunscripción número 1, no solo porque nací aquí y crecí aquí, sino porque aquí es que creo, donde más llega el contenido, donde las personas están escuchando literalmente, palabra por palabra lo que me preguntas y lo que yo voy a contestar después. Y después del COVID es donde ustedes, los medios, llegan de una manera descomunal a los hogares y pueden apreciar un contenido y apreciar una propuesta. Y por eso estoy feliz de hacerlo por esta circunscripción número 1 del Distrito Nacional.